Vamos a ir entonces a una pequeña explicación de lo que sería la implementación del sistema. Nosotros habitualmente para hacer este tipo de implementaciones lo que usamos es software libre. Software libre que camina, que se implementa sobre Linux. En este caso estamos eligiendo un Open Media Vault, que así se llama, que puede funcionar como servidor de archivos y como NAS para poder realizar el backup en forma simultánea, lo cual es muy interesante porque con un solo equipo físico podemos lograr varios objetivos dentro de las pequeñas empresas. Lo único que se necesita es un equipo confiable, con una potencia relativa, que sea lo más moderno posible para poderle poner discos actuales, que tenga una potencia razonable y que fundamentalmente sea confiable. Este equipo se va a conectar a la red eléctrica mediante una UPS, que son las fuentes ininterrumpidas que ya estuvimos hablando en videos anteriores, por si se corta la corriente de forma intempestiva, no se rompa todo el sistema de archivos. Perfecto. Una vez hecho eso, instalamos el sistema, lo ponemos en marcha y a partir de ahí vamos empezando a configurarlo. Voy a hacer una pequeña explicación para que ustedes conozcan las características del caso, ¿sí? Una vez instalado y listo para funcionar, lo primero que nos pide es la usuario y password para poder ingresar. Cumplimentado este paso, tenemos sobre la izquierda todo el menú que nos va a ir permitiendo a armar todas las configuraciones, que en principio parecen muy difícil, pero en realidad no es tan difícil. Es un poco de dedicación, ir leyendo. Sería prudente que la primera configuración la haga un técnico. La idea de esto es que quede bien armado, que quede confiable. Y luego el usuario va haciendo el mantenimiento y verificando que todo esté funcionando correctamente. Como ustedes ven, todo se configura a través de una página web, con lo cual, leyendo los menús y con un poco de tranquilidad, vamos habilitando todo lo que vamos necesitando. Lo primero que vemos en este caso es que tenemos 3 discos. Un disco de arranque y 2 discos en RAID. Fíjense la característica. El disco de arranque es un disco de 500 GB, 400 y pico, pero eso ya funcionando. Y después tiene 2 discos de 2 TB. ¿Cuál es la idea? El primer disco, el SDA, es el disco del sistema operativo. Es un disco que si se rompe, no hay problema, se apaga el servidor, se saca, se reemplaza y seguimos adelante. Los otros 2 discos son los discos de datos. En este caso, ¿por qué hay 3 discos nada más? Porque simplemente es un NAS, o sea, se usa como servidor de backup. ¿Ok? Estos 2 discos funcionan en espejo, o sea, todo lo que entra y se graba en SDB también simultáneamente se graba en SDC. Entonces, si se rompe, por ejemplo, SDC, no hay problema. Se cambia el disco, se le avisa al servidor de lo que ha ocurrido, ¿sí? Se le pone el disco nuevo y se le pide que rearme el RAID. Con lo cual no perdimos ningún dato, seguimos con los 2 discos en marcha y es un excelente servidor de backup. Si a su vez este mismo servidor lo vamos a usar como servidor de archivo, es prudente agregarle otro disco. El otro disco funcionará como proveedor de archivos. ¿Ok? Entonces, el RAID, cuando lo vemos del lado de los equipos, se ve como si fuera un solo disco. O sea, no se ve como 2 discos separados. O sea, en realidad, si nosotros miramos el NAS del lado del usuario, lo único que vamos a ver son un solo disco donde está grabado todo el backup. El disco del sistema operativo no se ve en la red, el disco de backup se ve en la red,
quien tenga derecho a saberlo, obviamente. Y si tenemos un tercer disco, que es disco de archivos, se ve como carpetas. ¿Se entiende más o menos? Entonces, cuando nosotros tenemos el RAID y queremos ver el lado positivo del estado de los discos, simplemente en esta barrita verde que vemos es el espacio ocupado del disco de datos, que es el disco de backup. El otro disco, el SDA, en realidad no nos interesa y no va a variar porque es el disco de arranque. Es un disco que a nosotros no nos afecta, simplemente arranca el equipo, para el equipo, hace la copia de seguridad, hace todas las tareas que son necesarias. Perfecto. Luego viene la parte interesante, que esto es importantísimo. Cuando nosotros tenemos usuarios, los usuarios le podemos aplicar derechos. Cuando nosotros estamos en Windows, estamos acostumbrados a que todos son administradores. Cuando estamos en una red, es prudente que los usuarios no sean administradores, tengan derecho sobre las carpetas que utilizan. Derecho de lectura, derecho de escritura, derecho de lectura y de escritura. Lo que nunca van a tener es derechos de ejecución. Al no tener derechos de ejecución, no se activan los virus. Importantísimo. En esas carpetas compartidas nosotros no vamos a tener ejecución de virus. Si estamos accediendo a esas carpetas desde Windows y en Windows lo ejecutamos, se ejecuta localmente en Windows y ahí sí vamos a tener problema con los virus. Luego tenemos lo que sí ven los usuarios, que son las carpetas compartidas. Ahí nosotros tenemos que definir las carpetas que queremos que vean. Una vez que definimos las carpetas que visualizan los usuarios, le configuramos los derechos de acceso sobre cada carpeta con lo cual seguimos teniendo un filtro granular de lo que sí o lo que no pueden hacer los usuarios. ¿Correcto? También tenemos servicios de antivirus. El servicio de antivirus no le afecta al servidor propiamente dicho. Lo que hace, verifica que los archivos que nosotros estamos ingresando en ese servidor no tengan virus. Esa es la idea de este antivirus. No es proteger el servidor, es proteger los archivos que nosotros introducimos dentro de las carpetas del servidor. ¿Estamos de acuerdo? No funciona como en el caso de Windows, que permanentemente está chequeando que nosotros lo que ingresamos, salimos, ejecutamos o no tengan virus. No, acá simplemente lo que hace es lee el archivo que ingresa a la carpeta, si no tiene virus pasa, si tiene virus no pasa. ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos el esquema de backup, es distinto al esquema de carpetas compartidas. El esquema de backup sincroniza archivos, con lo cual el usuario no puede interactuar con ellos. Es un trabajo de servidor a servidor. Es totalmente transparente, el usuario no toca nada y de esta manera nosotros nos aseguramos que los backups sean integrales. Los backups se pueden hacer de las carpetas de otro servidor o de las carpetas de los equipos, sean notebook, sean PC, sea el equipo que podamos conectar. ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos carpetas compartidas, nosotros del lado del usuario se ven como si fueran carpetas de Windows. Son carpetas adicionales, se mapean en la máquina que va a utilizar estas carpetas y el usuario accede con los derechos que nosotros le brindamos en las pantallas anteriores. Si no le damos derecho, no ingresan, no entran, con lo cual tenemos otro tema de seguridad. Si a nosotros nos quieren hackear una PC y no tiene el usuario y la clave de la carpeta, que no necesariamente tiene que ser igual al usuario de ingreso de la PC, en este caso a esas carpetas ese extraño no podría ingresar.
Así se ven las carpetas del lado de la red, del lado de Windows. Se ven carpetas normales, carpetas de red totalmente públicas, y podemos ingresar si tenemos los derechos. Si no tenemos los derechos, no ingresamos. Con lo cual, los archivos están seguros. Así se ven cuando nosotros entramos al servidor. El caso anterior, estas carpetas se ven directamente desde el entorno de red de Windows. En este caso, nosotros es cuando entramos dentro de una de esas máquinas que vemos en la red, que sería nuestro servidor. Así se ven las carpetas. Estas son las carpetas que se comparten y nosotros podemos estar utilizando. Acá hay 4, puede haber las que nosotros necesitemos. ¿Se entiende? De esta manera, nosotros también podemos controlar si el estado del servidor está en buen estado. Tenemos que el antivirus, en este caso, por ejemplo, no se está ejecutando, ¿sí? Y tenemos que un sistema de archivos tampoco se está utilizando, pero sí se está sincronizando el server. Y abajo, en el último 2 renglones, tenemos la disponibilidad del disco. Todo esto lo vemos desde la página web. ¿Ok? Dicho todo esto, para no hacerlo tan largo, la idea ¿cuál es? La nube está genial. Entonces, sigámosla usando. Pero que la nube sea un espejo de nuestro servidor local, de las carpetas que realmente tienen que estar en la nube y no toda la oficina. Porque si nos cambian las condiciones de servicio de la nube, vamos a estar en un problema. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos todavía Google Fotos, que es totalmente ilimitado y nos daban todas las facilidades, tenemos todas las fotos ahí arriba, y a partir del año que viene nos empiezan a cobrar y nos dan un pedacito libre. El resto no lo cobran. Moraleja, nos cambiaron las condiciones. De esta manera, nosotros tenemos localmente todo lo que necesitamos, toda la historia de la empresa, y tenemos en la nube lo que realmente necesitan la gente que está en el home office para poder trabajar con toda tranquilidad. ¿Ok? Por supuesto, estamos a toda disposición. No dejen de suscribirse. Seguiremos ampliando estos temas para que sean lo más útil posible. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.